Arce Contigo presenta. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien. Sean bienvenidos de nueva cuenta a su sesión de Arce Contigo. Estoy muy contento porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un maestro al cual desde hace ya algunos años sigo en sus distintos medios digitales por donde nos está compartiendo información y pues bueno, el día de hoy tenemos el gran gusto de que esté con nosotros para platicar de un tema por demás importante. Yo sé que toda la información que nosotros hemos estado tocando en estos últimos meses son de trascendencia del día a día, pero en el caso del día de hoy tenemos un tema que afecta, creo, a la gran mayoría de los contribuyentes desafortunadamente, no solamente en el hecho de que si lo tienen o no lo tienen bien controlado ese proceso, sino además que hay mucha desinformación al respecto y por eso es que decidimos el día de hoy platicar del tema del domicilio fiscal para los contribuyentes. ¿Qué es el domicilio fiscal? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo lo debo identificar? Y bueno, algunos problemas que se han estado presentando. Para eso, ustedes ya lo vieron, está con nosotros el día de hoy el maestro Miguel Ángel Hernández, a quien le agradezco un montón que haya aceptado la invitación. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? No, te agradezco mucho, mi estimado Alejandro Aguilar. Ha sido de esas entrevistas que mientras más difícil se pone, más la disfrutamos. Y esta es una de ellas. Nos complicó mucho en el camino, pero lo importante es que estamos aquí para platicar con nuestros cibernautas, todos nuestros amigos que están del otro lado de las computadoras, redes sociales, teléfonos, con este tema que ha sido complicado por hablar de un domicilio fiscal. Así es, maestro. La verdad es que se ha puesto de moda en últimos meses estar hablando del tema, obviamente derivado todo de la modificación del CFDI, que afortunadamente ya no nos volvieron a patear hasta enero. Por ahí funcionaron las oraciones, las veladoras y todo lo que se puso para que postergaran el inicio de vigencia del 4.0. Pero bueno, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. También es algo importante que no debemos dejar de lado ni al último minuto. Y pues bueno, creo que podríamos empezar desde ahí, maestro, para platicar un poquito del domicilio fiscal. ¿Qué es el domicilio fiscal y por qué se volvió se hizo tanto revuelto en este tema? Si lo quisiéramos ver como algo y lo importante para nuestros amigos cibernautas, es siempre observar las cosas de lo más sencillo a lo más complicado. Un domicilio fiscal, si lo vemos de esa manera, es el lugar donde donde el SAT nos puede localizar. Okay. Es un lugar físico donde el SAT puede saber que algún inspector, algún notificador, cuando él necesite entregarnos un documento, sepa que estamos ahí. Entonces, esto está fundamentado, por supuesto, somos un país de leyes y esto debe de estar totalmente reflejado en una ley. En este caso es en el Código Fiscal de la Federación. Amigos, si lo tienen por ahí, sé que nos estarán escuchando auxiliares contables, contadores, consultores, y entonces aquí lo que les pido es que vayan a su Código Fiscal de la Federación, que abran su artículo 10 del código y aquí se puede visualizar completamente qué es lo que nos pide la autoridad con nuestro Código Fiscal de la Federación, que no es más que un lugar donde pueda localizarnos. Ahora, como hablamos de un domicilio físico, de un lugar específico, no podemos dejar de ver que la tecnología también hoy día a día viene avanzando a pasos agigantados. Por eso también podemos tener un domicilio electrónico. Ese domicilio electrónico está regulado con el buzón tributario. Hoy todos los contribuyentes debemos de tener un buzón tributario. Así dice la disposición. Y sé que podrás estar diciéndonos, ¿cuál disposición, Miguel? ¿Dónde está manifestado también el buzón tributario? Bueno, aquí nos tenemos que ir un poquito más lejos. Nos tenemos que ir al artículo 17K, K de kilo, diríamos, en aquellos tiempos del siglo pasado, de que nos señala y como ahorita, si se puede compartir, mi estimado amigo, Adelante, podremos maestro. por aquellos que a lo mejor están ahorita trasladándose o no tienen su ley a la mano, es muy importante que puedan llegar a observar esta circunstancia. Para Adelante. ello, pues me permito, aprovechando estos medios y estos medios electrónicos,
me permito compartirte este artículo 17K, donde nos habla de manera general. En temas fiscales, amigos, siempre recordemos que hay una regla general y hay una regla particular. La regla general del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 17K, nos habla de todos los contribuyentes, tanto personas físicas y morales, puesto que la disposición señala las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, y ya ahí no nos escapamos nadie. Dice todas las que estén en el RFC tendrán asignado un buzón tributario, que es un esquema o un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página del SAT. Entonces, este buzón, utilizamos ahora un poco la imaginación, pues así como en nuestras casas, cuando llegaba el cartero, todavía llega, si tienes alguna tarjeta de crédito, débito, y van y te dejan tu sobre, si es que todavía manejas ese esquema, o el pago del teléfono, el pago de la luz, o el pago del agua, que llegan a tu buzón y te lo dejan. Este es un lugar físico, así es el buzón tributario. Es un lugar electrónico donde la autoridad dice, pues ahorita quiero contactar a Alejandro Aguilar, le voy a mandar felicitaciones por buen programa. Entonces, ¡pum!, manda un correo a través del buzón tributario, y en este esquema nosotros recibimos un mensaje. ¿A través de qué? De un correo electrónico. Ese es el punto. El correo nos dice, oye, mi estimado Alejandro, mi estimado Miguel, pásale al buzón, te acaban de mandar algo. Es como aquel que utilizaba el cartero, como un silbato. Y ya sabíamos que ya había llegado, entonces ibas corriendo para ver qué nos había traído el cartero. Así es similar. Aquí nos llega un mensajito, dice, pásale al buzón tributario, te acaba de llegar un mensajito por parte de la autoridad. Entonces ya vamos, entramos a nuestro buzón y vemos lo que nos dice la autoridad. Por lo tanto, el domicilio es un lugar donde la autoridad nos puede encontrar. Sin embargo, también no debemos de olvidar que existe un domicilio habitacional, donde tú duermes, donde nuestros amigos dormimos, donde estamos, donde pernoctamos. Para la autoridad, en el mismo Código Fiscal de la Federación, de pronto nos dice, bueno, pues donde tienes tu centro de intereses vitales, donde puedes estar y descansar más de la mitad del año. Bueno, ese sería nuestro domicilio particular. Este está regulado en el Código Civil Federal. Entonces dice, bueno, vas a tener un domicilio particular donde es tuyo, es tu casa, es tu lugar. Ese domicilio, pues ese lo tenemos que reportar para otra autoridad. Tenemos por ahí, dentro de la Administración Pública Federal, tenemos una institución, que bueno, ahora es de las tarjetas del INE, donde se reconoce nuestro domicilio particular, donde estamos ubicados a través de esta tarjeta INE. Entonces, podemos observar, mis estimados amigos cibernautas, mi estimado Alejandro, que la autoridad reconoce para efectos fiscales 2 lugares donde nos puede ubicar, y para efectos cotidianos un domicilio habitacional. Sin embargo, regresamos al tema, es la regla general. ¿Cuáles serían las reglas particulares? Y retomando tu pregunta que me hacías del inicio, ¿qué es el domicilio fiscal? Bueno, nos damos al artículo 10, me voy a regresar unos cuantos articulitos para ver el artículo 10 del mismo código. Por ahí empezamos a cerrar. Y me habla de este domicilio fiscal autoridad. Y el Código Fiscal me dice, oye, ¿tienes un domicilio fiscal? Sí. Ahora necesito ubicar qué tipo de régimen fiscal tienes para saber cuál va a ser tu domicilio fiscal donde te pueda localizar. Entonces, nos empieza diciendo, vámonos primero con las físicas. Que si observamos hoy, mi estimado Alejandro Aguilar y amigos cibernautas, el último informe tributario que emite el Servicio de Administración Tributaria, conocida como SAT, del segundo trimestre, enero, febrero, marzo, primer trimestre, abril, mayo, junio, segundo trimestre, que nos indica, este es un informe tributario donde da las últimas cifras, y ahí las últimas cifras en materia tributaria, número de contribuyentes, número de emisión de CFDIs, evasión, recaudación, etcétera, etcétera. Pero ahí nos habla que en personas físicas habemos alrededor más o menos de 20 millones de contribuyentes. Entre personas físicas, es más,
para que puedan ubicarlo, amigos, y esto va a ser muy importante, porque de pronto es, ¿dónde lo encuentro? Vi el programa, pero no me dijeron dónde lo podía encontrar. Podríamos hacer algo, si me permites, mi estimado Alejandro. Adelante. Dejo de compartir ahorita el 10 y nos metemos a San Google, pues ya saben, ¿no? Es nuestro patrono, San Google de las causas imposibles en materia de información. Entonces nos damos a San Google, decimos, Dios Google, échame la mano, necesito ver el informe tributario y de gestión 2022. Entonces, Google nos canaliza a la página del SAT y ahí espero que se esté observando, Sí, se ve. nos sale el informe tributario de gestión del segundo trimestre del 2022. Ese informe que les estoy poniendo en pantalla, si no se ve, me indican, por favor, es el que acaba de emitir de lo que corresponde de abril, mayo, junio. Y nos habla del tema de la recaudación, la recuperación, pero lo interesante es el número de contribuyentes que somos y cómo le aportamos, porque esto va a ser muy importante por la problemática que vamos a ver en unos minutos con el domicilio fiscal. Y nos ponemos a buscarle, a ver, ¿dónde dice cuántos contribuyentes somos? ¿Cuántos sabemos en este país que estamos reconocidos por la autoridad? Seguimos pasándole, vamos buscando las hojas, ya nos pasamos y por ahí se nos pasó el dato. Aquí está, esta es la factura electrónica y aquí está, aquí está. Fíjense, padrón de contribuyentes. Lo voy a ampliar para que lo vean mejor nuestros amigos cibernautas. Padrón de contribuyentes. Al mes de junio hay 81 millones de contribuyentes. O sea, para que nos damos una idea, 81 millones de contribuyentes. Tenemos un PAE. ¿Qué es el PAE, Miguel? La población económicamente activa. O sea, los que estamos generando recursos. Bueno, de ese PAE, de nuestra población, que andamos más o menos como 120 millones de personas, más o menos el PAE andaría por los 80. O sea, la autoridad casi tiene reconocidas a todos los contribuyentes, casi, porque vamos a ver que en esta base de datos, para darnos una idea más clara, existen de estos 81 millones de contribuyentes, habemos más o menos alrededor. Fíjate, personas morales, hay alrededor de 2.300.000. ¿Por qué 2.300.000? Pues nos vamos a la última columna, dice 2.3. Esta clasificación está manejada en millones de contribuyentes, como dice su título. Entonces, hay 2.300.000 contribuyentes, personas morales. Que su crecimiento, si lo observamos del 2018 para acá, pues estamos hablando de 4 años, no ha crecido mucho. O sea, somos una población que deberíamos de tener muchos más personas morales, pero apenas crecieron del 2018, que éramos 2 millones, al 2022 somos 2.300.000, hemos crecido 300.000 empresas, de las cuales, pues bueno, no todas están operando, pero bueno, hay una base de datos de 2.300.000. Oye, ¿cuántos son asalariados? Se reconoce por parte de la autoridad que personas físicas bajo el esquema de sueldos y salarios hay 47 millones. Aquí está bueno. 47.4 millones de contribuyentes que se reconocen como asalariados. Entonces, ahí hay una base muy importante. Y nada más para darnos una idea, pues dependemos de un 25% de la recaudación por ahí, ¿no? Un 25% por asalariados. Y hay de los demás contribuyentes que son no asalariadas, pero tienen alguna actividad económica como reciclo, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, régimen general o plataformas tecnológicas o actividad o lo que concebiríamos como enajenación de bienes, etcétera. Hay 31 millones. 31 millones de contribuyentes, personas físicas, pero fíjate que lo interesante es que solamente aportan más o menos el 3% de la recaudación. O sea, un montón y bien poquita recaudación. Por ahí le está volteando. Y al final del día dice, oye, pues como que se me está yendo un poco de recursos por ahí. Pero bueno, ahorita entramos a este otro detalle.
Entonces, imagínense, amigos, una base de datos de 81 millones de contribuyentes. ¿Qué iba a implicar esto? Que la autoridad nos iba a manejar, que íbamos a reconocer un domicilio fiscal. Entonces nos regresamos a nuestro artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Que ahí, Vamos maestro, a comenzar. esas estadísticas se pudieron haber visto ampliamente superadas si se hubiera ejecutado alguna sanción al respecto del artículo 27 sobre los mayores de edad que tendrían que registrarse en el RFC. Como le ponen la No, salvedad de que no hay sanción por no registrarse, pues bueno, creo que es como una llamada a misa, ¿no? También hazlo, el quien quiere lo hace, y que no, la verdad es que no se ha visto tampoco mucho interés por parte de la población en general, al menos desde mi perspectiva, de quererse registrar cumpliendo la mayoría de edad. es que imagínate, mi estimado Alejandro. De entrada, hay tres miedos, siempre he dicho, hay tres miedos a nivel mundial que tiene el ser humano. Tres. El primero es a la muerte, por supuesto, y más ahorita que estuvo muy presente con el tema de la pandemia. Siempre pasar a otra dimensión causa temor, lo desconocido. El segundo miedo más importante es el hablar en público. Parecerá muy curioso, pero hablar en público causa mucho temor, parálisis en las personas, claro. Y el tercer miedo es lo que nos decía aquel viejo personaje de Estados Unidos, que solamente había una certeza en este mundo, el pago de los impuestos y la muerte. Entonces, los impuestos es algo que debemos de hacer, pero por lo mismo el tercer miedo es tener problemas con una autoridad fiscal. Claro. En cualquier parte del mundo, usted pregúntale a un chinito, oye, ¿te gustaría tener broncas con tu oficina fiscal? No, como que vámonos con un europeo. Oye, mi estimado francés, mi estimado Pierre, ¿te gustaría tener broncas con alguien de Hacienda? No, y en México, no, cruz. Entonces, todo el mundo le sacamos a tener una bronca con el SAT. Por lo mismo, cuando te dicen, oye, te tienes que ir a inscribir, nada más cumples 18 años. No, pues espérame tantito, pues ni actividad económica tengo. La Aquí en primera México, pregunta ¿es obligatorio? así es. O sea, siempre es obligatorio, sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Esto es muy complicado. Mira, sí es obligatorio porque la autoridad establece la obligación de registrarte, pero hay una salvedad, por eso voy a decir, hay una regla general, hay una regla particular. La salvedad que la autoridad nos da a través de unos transitorios es, oye, ¿no tienes actividades económicas? No hay problema, no te inscribas. Solamente estarán obligados a inscribirse los que tengan actividades económicas por la generación de sus ingresos y el pago del impuesto. Claro. Entonces, a un estudiante, pues ya lo dejas estudiar, que se dedique a estudiar, que sea aspiracionista, que se meta a querer mejorar este país y mejorarse el mismo. Entonces, claro, no lo metes a rollos de impuestos, ya que empiece a chambear, ya que a lo mejor se gane una beca y empiece a hacer prácticas profesionales, entonces ya lo metemos al tema tributario y por lo mismo, la necesidad de que haya una materia tributaria en las escuelas. Sí. Nosotros, tú y yo lo vimos con los alumnos, lo vimos con los empresarios, que ante una falta de cultura tributaria, pues por eso todo el mundo es, no, yo con esa no quiero broncas, pero a veces es tan fácil cumplir. Sí, claro. A veces es tan sencillo y por lo mismo de esa falta de cultura cívica, pues nos vemos entorpecidos nosotros para ayudarles a cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, en el domicilio. Fíjate cómo se puede complicar el tema. Físicas. Una persona física, Código Civil, nos habla de una persona física, un ente que por nacer en el país tiene la nacionalidad mexicana y por nacer en este país es residente en México, salvo disposición en contrario. Entonces, las físicas, lo primero que me dice el código es, ¿qué tipo de régimen tienes? ¿Cuántos regímenes existen, Miguel? Más de 13. Más de 13 regímenes. ¿Tantos? Sí, mira, tenemos sueldos y salarios, tenemos asimilados a salarios. Bueno, similares es una forma de pago, pero tenemos sueldos y salarios. Tenemos actividad empresarial, régimen general. Tenemos honorarios, tenemos arrendamiento, régimen general. Pero existe uno que se llama RECICO, régimen simplificado de confianza, que alberga también actividad empresarial, honorarios y arrendamientos. Pero también tenemos otro régimen que se llama plataformas tecnológicas, que alberga régimen general, honorarios y actividades y arrendamiento, hospedaje. Entonces, él dice, hoy puedo tener, en cualquiera de los tres puedo estar, sí.
Pero también existe enajenación de bienes, adquisición de bienes, dividendos, premios, y cuando la autoridad se cansa, otros, por mencionar algunos. Entonces, aquí es donde decimos, a ver, ¿en cuál régimen estoy? O no puedo tener actividades económicas, también como lo estamos hablando. A lo mejor algún tiempo estuve trabajando, ahorita no estoy desempleado, no tengo actividad económica. ¿Cómo me ubico? Entonces empezamos a ver y la autoridad me da 3 opciones. A ver, para ubicar tu domicilio, primero, ¿haces actividades empresariales? Y viene la pregunta, ¿qué es actividades empresariales? Porque vamos a hablar que al final del día, esta terminología técnica entre contadores no las manejamos y nos cotorreamos. Pero cuando lo hablamos con el público en general, cuando este programa le llega a público en general, que tú tienes un amplio margen aquí, y eso me encanta porque le llegas a a todos los sectores, pues hay que decirles, a ver, mira, actividades empresariales están contempladas en otro artículo, el artículo 16. Y no es más que lo que nos señala la ley de decirme, a ver, ¿te dedicas a comercializar? Sí. Esa es una actividad empresarial. A ver, ¿te dedicas a la industria? Sí. Esa es otra actividad empresarial. A ver, C, ¿te dedicas a la agricultura? Sí. Esa es otra actividad empresarial. Ok. Entonces vamos viendo, lo voy señalando aquí con amarillo, que las comerciales, las industriales, las agrícolas y por señalar de manera global todo el sector primario, porque es agrícolas, agricultura, ganadera, pesca y silvícolas, todo el sector primario, las engloba la autoridad como una actividad empresarial. Entonces, en este aspecto, lo que nos dice la autoridad es, ¿realizas alguna de estas actividades? Sí, entonces eres actividad empresarial. Claro. Ok, entonces por ser actividad empresarial, el mismo artículo 10 nos dice, bueno, vamos a ver que si eres actividad empresarial, me regreso tantito para irlo observando, necesito que me digas en su inciso A, el local donde esté se encuentre el principal asiento de los negocios. Ojo, porque aquí ahí te voy a poner voy a decirles unas situaciones muy curiosas. El local en que se encuentra el principal asiento de sus negocios. Entonces, donde te estás desempeñando. Muchos diríamos, bueno, pues es mi oficina. Sí, tu oficina donde estás con tu computadora trabajando, tienes tus libros, haces tus juntas. Oye, Miguel, pero hemos evolucionado, la humanidad ha evolucionado. Hoy tenemos y podemos realizar los negocios en mi casa, en un café internet, en cierta tienda de café. Puedo estar hasta en la calle, en mi coche. Hay películas me encantan películas de abogados que su coche es su segunda oficina, la mía también. Mi coche ya lo tengo bien adaptado para ir a trabajar y de pronto pues nos agarra el tráfico, un cierre o lo que sea y pues te pones a chambear desde ahí. Entonces, ¿cuál es el local donde se encuentra el principal asiento de negocios? Pues donde tomas tus decisiones, pero tiene que ser lugar físico. Entonces, si rento una oficina, es mi local. Sí. ¿Y si rento una oficina virtual? Puede ser también mi local donde encuentro mis negocios, porque ahí hago mis juntas, ahí me voy a ver a mi gente. Hay una señorita que está atendiendo y recibiendo mis correos. Hay una señorita que está recibiendo mis cartas. Nada más que hay un detalle, que a la autoridad no le gusta ese. Ni al Seguro Social, ni al SAT. Dice, no, espérame. Porque como no hay ningún contrato, no tienes un contrato fijo, y uno dice, claro que sí, aquí tengo mi contrato, aquí está mi contrato. Bueno, pero es que te puedes ir en cualquier momento. Pues también de una casa y de una oficina me puedo ir en cualquier momento. Sí, pero la oficina virtual no me gusta. Y esa, les voy a poner muchos perros para reconocerla. Bueno, ¿y qué pasa si le digo a mi estimado Alejandro Aguilar, que es mi contador, que él tenga ahí y que se dé de alta como mi lugar donde se encuentra el principal asiento de mis negocios, que él dé su domicilio, de su despacho, para que yo ponga mi negocio? Entonces, siempre hay un verificador, para eso ya saben, con esto de la materialidad y las mentiras, que todo mundo miente en el mundo, entonces hoy nos dicen, ya me mentiste tanto que necesito validar, entonces te mando un verificador. Llega el verificador de SAT, llega a tu oficina, mi estimado Alejandro, y dice, oye, venga a buscar a Miguel. No, es que aquí es el despacho contable. ¿Pero dónde está Miguel? No, es que él tiene su oficina aparte.
Ah, entonces aquí no opera, aquí no trabaja, aquí no está. No, aquí no está. Aquí le atendemos y llevamos su contabilidad. Ah, perfecto. El notificador ni se pelea ni te dice nada. Él nada más anota, no localiza. Y mole, doña María, dirían mis abuelos y más de allá de Puebla, con el rico mole que hacen. Oye, no, pues, ¿qué crees? Ahí no lo encontramos. Entonces, no es el local, no es el local donde se encuentra su principal asiento de negocios. Y así te reconoce. Por lo tanto, amigos, para ir concluyendo, actividades empresariales, comerciales, industriales, sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvícola, tenemos que dejar un local fijo donde la autoridad nos pueda localizar. Es un local físico. Ok. Hablamos de los millones de contribuyentes hace un momento de la base que la autoridad nos muestra en su reporte. Oye, pero en el inciso B me dice que si yo estoy desempleado, si yo no tengo chamba, si no hago actividades empresariales, ¿quién no hace actividades empresariales? Honorarios, que son servicios profesionales independientes, sueldos y salarios. Ah, a ver qué va a pasar con ellos. Si no realizas actividades señaladas en el inciso anterior, porque pues, es un término técnico, o sea, no pueden volver a repetir todo el renglón, entonces nos hace referencia. Inciso B, cuando no realices actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilices para el desempeño de tus actividades, o sea, sí tienes que tener una actividad. No puedes estar de socio, no estás desempleado, tienes que tener una actividad. Ah, entonces, por ejemplo, sueldos y salarios y honorarios. Pero bueno, primero vamos a sueldos y salarios. Sueldos y salarios, que tengo una actividad y que hay un chorro de contribuyentes en sueldos y salarios registrados. Entonces, el local donde desempeño mis actividades, pues es el domicilio del patrón. Ahí voy y chambeo, ahí entro a las 9 de la mañana, me dejan salir cuando ellos quieren, porque no puedo salir a las 5, si no me corren. Entonces, ya que me dicen, ya te puedes ir, ya me voy. Entonces, ahí es donde hago mi actividad. Sí, entonces mi domicilio es el domicilio del patrón. Pues sí, ahí es donde hago mis actividades. No puede ser mi casa porque ahí nada más llego a dormir. Y a veces medio dormir por las distancias tan grandes. Entonces, no hago mi actividad en mi casa, la estoy haciendo con mi patrón. Entonces, el domicilio fiscal de un trabajador es con el patrón. A ver, vamos a ver el inciso C, a ver si me aclara algo. Y me dice todavía en el inciso C, únicamente, o sea, ahí especifica y es muy clara la autoridad. No es, la norma fiscal, amigos cibernautas, es muy conceptual. En las formas de interpretación que podemos llegar a tener, que se le llama hermenéutica fiscal, hay una forma de interpretar que es literal. Por eso luego estamos cotorreando y decimos, literal, ¿eh? Así pasó esto. Aquí la autoridad me dice, únicamente, exclusiva y únicamente, en los casos que una persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores, actividades empresariales, sueldos y salarios, no cuentas con un local, no cuentas con un local, que podríamos hablar mejor hasta de honorarios. Es una actividad económica, pero no tengo un local. ¿Dónde hago mis trabajos de asesoría? En mi casa. Ah, bueno, si no tienes local, pon tu casa habitación, pero me la dejan como última opción. Ya me la dejan así como, ¿no tienes un local? Bueno, pues pon tu casa habitación. Pero si tienes un local, pon el lugar donde te estás desempeñando. Entonces, y lo vuelvo a enfatizar, todavía me dice punto y seguido, o sea, sigue la idea. Para estos efectos, la autoridad fiscal me va a hacer conocer o hará con del conocimiento del contribuyente que su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en el A o B. O sea, tengo que acreditar que mi domicilio o es el local donde desempeño mi actividad empresarial o es el local donde hago mi trabajo. O si no tengo nada, entonces sí va a ser mi casa habitación. Entonces, esto es muy importante ubicar, porque hoy tenemos en puerta, como bien señalaste, mi estimado Alejandro, un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet, conocido en el bajo mundo como factura electrónica. Pero esta factura electrónica, hay una especial que se hace en materia de sueldos y salarios. Porque se le dice, lleva su información de sueldos y salarios.
técnicamente es un CFDI de nómina, así se le conoce, o técnicamente es un comprobante fiscal digital con complemento para pago de nómina. Como le quieras llamar, mi estimado Alex, y amigos, si me escuchas, es un comprobante de nómina. Este hoy nos dice la autoridad, vamos a cambiar de versión. Así como cambias de versión tu celular, tu televisión, tu computadora, aquí la autoridad dice, vamos a cambiar de versión. Y en esta nueva versión, quiero que me digas, y te voy a validar, nuevamente la validación, la confirmación de lo que estoy diciendo es, te voy a validar que ese domicilio efectivamente es el que está registrado conmigo y no me pones otro. Entonces nos pusieron a parir chayotes, dice mi abuela. ¿Por qué? Porque vámonos a los requisitos. Voy a dejarte de compartir esto. Y voy a poner, mis estimados amigos, un comparativo que realicé en materia de la versión 3.3 y del 4.0. Este es un comparativo que lo hacemos para cuando estamos en los cursos, para que sea mucho más amigable el poder ubicar todos los requisitos. Entonces, esto lo muestro en los cursos. ¿Qué es lo que te tengo en pantalla, mis estimados amigos? Y todo esto, gracias, mi estimado Alejandro, que me permite compartirlo con ustedes en este buen programa que en verdad tiene mucha penetración y es muy seguido. Fíjate que aquí te tengo dos versiones. Y estas dos versiones están operando hoy en día. Yo le llamo de manera personal crónica de una unión libre condenada al fracaso. ¿Por qué unión libre condenada al fracaso, Miguel? Pues porque ahorita están muy amigables y sí, yo juego con la 3.3, yo juego con la 4.4, convivimos, no hay papelito de por medio, no necesitamos un acta. No, pero va a llegar el 31 de diciembre y uno de los dos se va a ir. Y es como las uniones libres, de pronto decimos, no, pues ya, no funciona esto, hay que ver. Es igual, ¿no? O en los matrimonios, pero es más, bueno, así pasa. El 31 de diciembre, la versión 3.3, la que tienes en pantalla de tu lado izquierdo, se va. Salvo que la autoridad nos dijera otra cosa, pero como están las cosas hoy, como diría que el viejo presidente, hoy, así está marcado. 3.3 se va el 31 de diciembre y se queda el 4.0, lo que tienes de tu lado derecho. Entonces, imagínate esto. Me voy a ir a los datos del emisor, del receptor. Vámonos a lo que hoy nos ha causado muchos problemas. Sí. Los datos del receptor. Esto que tienes en pantalla, tienes este comparativo y lo que está en azulito es lo nuevo. Y nos vamos a ir especialmente a donde dice en materia de domicilio receptor, tenemos el RFC, que es un dato requerido, el nombre, que en la versión 3.3 será opcional, en la versión 4.0 es obligatorio, y es el nombre como está sentado en la base de datos. Y viene el tercer rengloncito, el domicilio fiscal del receptor. El domicilio fiscal para la versión 4.0, si lo ves en el segundo rengloncito azul, dice es un dato requerido. Es obligatorio, es necesario. Entonces todos nos quedamos, ¿y qué quieres de mi domicilio? ¿Qué necesitas de un domicilio? Entonces la autoridad nos da un documento que se utiliza, que se llama un documento estándar, donde podemos observar todos los rengloncitos que son obligatorios, los que son opcionales y condicionales. Y en materia, me voy a adelantar nada más para observar esto, en materia del domicilio, aquí está. Requerimiento técnico. El requerimiento o documento estándar, como lo tiene en su página de SAT, nos dice CFDI del receptor, residencia fiscal, pues, de dónde es residente, número de registro tributario, su régimen fiscal, el uso. Pero cuando se refiere al domicilio, la autoridad nos publica en su página estos documentos que tienes en pantalla. Y es donde viene toda la confusión, porque me indica, oye, ¿cómo quiero el nombre? ¿Cómo quiero que pongas el nombre en el CFDI? Y todos acostumbrados a que lo ponemos como se nos daba nuestra gana. Pues no, aquí hay un procedimiento. La autoridad dice, mira, si eres persona física, quiero que me pongas primero su nombre, su apellido,
Antes decíamos apellido paterno, apellido materno, pero con toda esta evolución hoy es primer apellido, segundo apellido. Entonces, tu nombre o nombres y primer apellido, segundo apellido. Oye, no, soy persona moral de las 2.300.000 que existen. Ah, quiero que pongas tu nombre o razón social, pero no le pongas qué tipo de sociedad eres. No me pongas si eres SADCB, si eres SC, si eres cooperativa, si es RL, no, nada. Simplemente, ¿cómo te llamas? Gansito es Gansito. Hasta ahí deja. Patito, hasta ahí deja. Aparte me los vas a poner en mayúsculas, no quiero minúsculas. Ahí los amigos de sistemas lo acomodan. Y en el párrafo de en medio me lo señala y me dice la indicación de la autoridad. Debe registrarse tal y como se encuentra la cédula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal. O sea, la autoridad se va a basar en esa información que tiene en su base de datos, porque al final esta cédula y esta constancia se emiten por la base de datos que tiene la autoridad, la que hablábamos que son 80 millones. Entonces, se debe registrar como está en la cédula o la constancia, porque la autoridad va a validar en microsegundos, así de, en lo que abre y cierra los ojos ya te tardaste. El dato que ponemos, si le decimos quiero que timbres, en ese momento se enlaza a la base de datos y te dice, el nombre está mal. No se dice Miguel A. Hernández Yescas. En la base de datos, en la cédula está reconocido como Miguel Ángel Hernández Yescas. Y así me lo pone, si no, no tiene. Ahí me lo está validando. El código postal, el del domicilio fiscal que estamos platicando. El código postal que me pusiste no corresponde a su constancia de situación fiscal. Entonces tampoco te puedo timbrar. Y ahí es donde uno se queda como contador, como jefe de nóminas, como encargado de emisión de CFDI. ¿Y ahora cómo le hago? Pues bien sencillo, y aquí vino el problemón. Dile al trabajador, dile al cliente que nos dé su constancia de situación fiscal. Y se nos hizo bien fácil, ¿no? A ver, tráigame constancia. ¿Cuántos trabajadores tenemos? 400. Ah, pídele los 400 la constancia. Son 400. Pídele la constancia. Oye, ¿cuántos clientes tenemos registrados en la base de datos? 2,000. Pídele la constancia. Oye, pero esto se exponenció. ¿Cuántos contribuyentes existen en la base de datos? 80 millones. Entonces aquí es donde se volvió el problema, mi estimado Alejandro. Vamos, los 80 millones y decimos, oye, SAT, necesito mi constancia. Y SAT dice, ¿para qué? Pues para el CFDI, porque tú me estás validando la información que yo tengo que poner. ¿Que no te la sabes? Pues no, la verdad no. No me la sé. Entonces necesito validar lo que tú tienes y que no tengamos problema con la emisión de CFDI. Ah, bueno, pues ahorita te la mando. Sí, nada más que somos 80 millones. 80 millones los que en un momento dado la podemos necesitar. Bueno, déjalo sencillito. 2,300,000 personas morales. O sea, la capacidad administrativa en sistemas para solicitar de solamente personas morales 2,300,000, pues no es sencillo, no es fácil. Y eso es el problema que nos enfrentamos, que hemos tenido todo este año. Que volteamos a decirle al SAT, oye, necesito mi constancia. Y entonces empezaron los problemas, porque empezaron abrieron la caja de Pandora. Oye, es que necesitas tu fiel, necesitas tu contraseña. Uy, pues no me acuerdo de ellas. Ah, bueno, pues primero, como oficina es, primero regularízame aquí y luego te doy esto. Entonces, de pronto, tuvimos que estar viendo y regularizando el esquema de la fiel, el esquema de la CIEC o eFirma, como se le conoce hoy, para poder tenerlas y poder pasar a tramitar nuestra constancia. Una vez que ya tienes tu fiel, una vez que ya tienes esta, pues es de volada sacar la constancia. Pues claro. Pero no tenerla de firma o no tener tu contraseña, pues es lo que hoy nos causa problemas. Sí, pues ya me extendí demasiado, mi estimado Alejandro. No, está perfecto, maestra, porque la verdad es que sí es una explicación
muy, muy puntual del entender el por qué nos encontramos en este problema justamente de la constancia. Y es bien, bien clara la explicación que nos hace favor de compartirnos. El tema de que, pues ya vimos el volumen de contribuyentes del que estamos hablando, la mayoría en régimen de salarios, muchos de ellos no, sin la obligación de presentar declaración anual, por ejemplo, por lo tanto, sin información actualizada de contraseñas, firmas, etcétera. Entonces, que de repente toda esa bola de personas nos vayamos a solicitar nuestra constancia y el SAT salga y diga, no, es que yo no te la estoy pidiendo, pues no es que me la pidas, la información que me estás exigiendo consta en ella. Entonces, pues bueno, sí se volvió un problema bastante complicado. Desafortunadamente dieron la prórroga y desafortunadamente se acalmó todo el tema, ¿no? Sin embargo, no hay que dejarlo pasar porque también al 1 de enero del próximo año, pues estaremos enfrentando prácticamente pues la misma situación ahí con ese tema. Y ahorita digo, haciendo un poquito un paréntesis, pero del tema que nos comentaba, el tema del nombre que anteriormente no era obligatorio, ahora lo vuelven a poner obligatorio, también se me hace una decisión bastante mala por parte de la autoridad, porque es regresar a algo que ya teníamos como muy sobrepasado. En el tema de los nombres, a nosotros nos ha tocado ver de repente pues, nombres raros o con caracteres especiales y lo que sea, y termina siendo muy complicado poderlo poner. Inclusive, no sé si ahorita el sistema del SAT ya esté preparado para recibir los caracteres especiales, por ejemplo, en los nombres de las personas morales. Antes ni siquiera se podían poner, ¿no? Entonces, va a ser un tema complicado, pero si no nos vamos adelantando al tema, va a ser un poquito más difícil de poderlo hacer, maestro. Fíjate que sí, y es por eso que yo recomiendo mucho a todos los contribuyentes. El tema del CFDI en lo personal me ha gustado, lo hemos estudiado desde que nació en 2014, que se volvió obligatorio para todo y cómo ha ido cambiando sus versiones. Pero todo lleva una curva de aprendizaje, todo en la vida es aprender, manejar, manejar un automóvil, una motocicleta, tu primer día de clase, ¿por qué nos da tanto miedo? Porque pues, no sabemos qué va a pasar. Pues, todo lleva una curva de aprendizaje. Entramos a un trabajo y es cómo son los compañeros, cuál es mi lugar, dónde está el baño, tan sencillo. Entonces, todo eso es curva de aprendizaje. El CFDI no es la excepción. El tema es, y me voy a permitir, si me das chance, mi estimado Alex, en Adelante. esta comparativa de datos, porque eso es lo que quiero que observen amigos cibernautas, en esta comparativa de datos que debemos de contemplar, nada más dense una idea de todos los datos que tenemos para llenar un CFDI. Lo que tienes en pantalla en azulito es lo nuevo, pero no dejamos de llenar lo anterior. Sí. Que poner la serie, el folio, la fecha, el sello, el certificado, si hay descuentos, la moneda, si es moneda extranjera, tipo de cambio. Y aparte, hablamos de que hay más de 20 formas diferentes de hacer un CFDI. La autoridad de pronto nos dice, es bien fácil, nada más es de ingresos, egresos y traslado. Y complementos. Y una vez platicando en una oportunidad que tuve en una mesa de trabajo de estar con la autoridad, les dije, no, espérame, uno de ingresos, hay 3 formas diferentes de hacerlo. Cuando te lo pide un contribuyente, cuando es de público en general o cuando estás aplicando un anticipo. Un complemento, hay más de 24 complementos y tienes Claro. que ver si es un CFDI base más los complementos de nómina, de pago, de donatarias, de líneas aéreas, de notarios, de comercio exterior. Si hablamos uno de ingresos, tengo 3 formas, descuentos, devoluciones y bonificaciones. Si hablamos de uno de traslados, son 2 más el complemento. Y si hablamos del CFDI de retenciones e informaciones de pago, pues hay otras 20 diferentes formas. Entonces, no son 3. Y cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, hoy que nos enfrentemos al 4.0, todo lo azulito que ves en pantalla es lo nuevo. Es lo nuevo. Entonces, tienes que aprender a manejarlo, tienes que conocerlo, tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo, tienes que enojarte. Y eso no lo vas a hacer en un día, ni en Claro. 2. Entonces, mi recomendación es, amigos, en verdad, amigos cibernautas que no han empezado a implementar el 4.0, háblenle ahorita que es lunes, háblenle al de sistemas y, oye, amigo, ¿cómo vamos con el 4.0? No, pues el fin es para diciembre. No voy a estar en diciembre corriendo. ¿Cuándo me das fecha? Ya.
Yo sé que mis amigos de sistemas se van a enojar conmigo ahorita, pero pues necesitamos fechas compromiso, necesitamos ya trabajar, porque si no, vamos a llegar a noviembre, ya huele a Día de Muertos. Llegamos a diciembre y empieza el Maratón Guadalupe Reyes, y todo el mundo se quiere ir, y no te quiero ver sufriendo en enero de, ay, Esteban acá, ay, es que se vas a tener broncas. ¿Para qué? Y eso te va a llevar a problemas con tus clientes, con tus proveedores, de CFDIs no deducibles, de multas. Ahora, ¿quieres eso? Pues adelante, entra. Pero Claro. estamos hablando de una cultura de prevención. Sí, sí. Evitemos eso. Así es, maestro. Pues miren, ya estamos platicando entonces del tema del domicilio fiscal. Aquí nos hicimos una parada técnica en el CFDI, pero de verdad que era totalmente fundamental hacer el Perdón. comentario. Pero está perfecto. Estábamos hablando del domicilio para las personas físicas, ya estamos hablando de la actividad empresarial que se señala en el artículo 16 y el artículo 10 señala que contiene actividad empresarial, el local donde tengas el principal asiento de tus negocios. En caso que no tengas una actividad empresarial, puede ser el domicilio el domicilio donde te encuentres como localizado, o en el caso de salarios, el domicilio del patrón. Hay un tema, y ahorita que estaba yo recordando, recientemente estábamos dando un curso y nos hacían la siguiente pregunta, y la verdad es que me pareció algo muy interesante de señalar el día de hoy. Tuvimos por ahí el caso de algunas personas que comprueban viáticos y tuvieron un problema porque fueron a comprobar un viático a un municipio del estado de Puebla, y cuando regresaron, el CFDI que les dieron decía, lugar de emisión, Puebla, Puebla, no decía el municipio, porque decía solamente el código postal del ciudad capital, Puebla. Entonces, pues tuvieron ahí problema porque no lo podían comprobar, y me surgió obviamente el comentario porque es bien importante el tema de la actualización de los domicilios, ya sea tanto de tu domicilio fiscal como de la apertura de sucursales, por ejemplo, si es que las tuvieras. Y en el caso de la emisión de los FDIs, el dato del emisor como tal, muchas personas se van con la finta de que es el domicilio fiscal el que debe de aparecer ahí. Y el requerimiento técnico, justamente que usted nos acaba de enseñar, pues también lo recordé, es el de donde se emite el domicilio del emisor, es donde se emite, valga la redundancia, el donde se emite el CFDI. Y eso hay muchas personas que de repente lo hemos estado dejando como de lado, y estamos generando ahí algunos problemas, y también son errores que pueden trastocar la deducibilidad del gasto que estamos realizando. Sí, maestro. Y es que hay un tema ahí respecto a sucursales y oficinas, ¿cómo les llaman? Bodegas sucursales. La misma, las mismas obligaciones que se nos manifiestan dentro del artículo 17 y otras en el Código Fiscal de la Federación, se nos indican que debemos de dar de alta si tenemos alguna sucursal o algún punto de venta. Ahora, cuando nosotros estamos llenando un CFDI, la autoridad nos da una guía de llenado, que como tal es simplemente un documento orientativo que nos señala qué debemos de utilizar para ir ubicando un poquito los renglones que vamos llenando. Esto lo complementamos con el documento estándar y entonces tenemos una visión más amplia. No completa porque hay mucha ambigüedad todavía en algunos conceptos. Pero a lo que voy es que en la guía de llenado nos señala que efectivamente cuando se hace una venta en alguna bodega o en algún punto de venta, el domicilio manifestado en el comprobante es el del punto de venta, Claro. es el de la bodega, no es el domicilio fiscal. Y esto ya después lo vamos corroborando en otras disposiciones del mismo Código Fiscal de la Federación, donde se nos va diciendo, oye, si tienes abierto un punto de venta y tienes una venta, de ahí nace tu punto de venta, de ahí es tu ingreso. Claro. Ahora, esto si lo complementamos con el reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando nos dice de los requisitos de los asientos contables, artículo 33, inciso B del reglamento del Código Fiscal de la Federación, nos dice que nuestras bodegas o puntos de venta los debemos de manejar por centros de costos para ubicar ingresos y gastos. Sí. Entonces, si yo hago una venta, tengo una sucursal en Cancún, pues la venta es de Cancún, no es de Ciudad de México. Y el domicilio tiene que ser de Cancún. Es correcto, es correcto. Hay muchas cuestiones técnicas que se tienen que estar depurando, se tienen que estar analizando. Prácticamente, no por nada vemos en empresas grandes, hay departamentos completos del tema de los FDIs, porque es un tema complicado y obviamente también un tema bastante riesgoso.
En el tema de las personas físicas, maestro, que nos estaba usted señalando que, bueno, ahí el propio artículo señala que en el caso de salarios, pues el domicilio es donde prestan sus servicios, es decir, el domicilio del patrón, como bien lo señala. Ahorita con este tema de que estaban solicitando las constancias de situación fiscal para emitir los nuevos, para migrar a la nueva versión de CFDIs, maestro, ¿es el que aparece la constancia de situación fiscal? ¿Ese es el domicilio del trabajador o debiera actualizarlo? Porque pues, hay muchos trabajadores que ya se dieron de alta hace varios años, tenían el domicilio de un patrón y ahorita seguramente ves otro, ¿no? Entonces, en ese caso, la ley no señala que deba ser, digamos, el actualizado, debe ser el que consta en los registros del SAT. Fíjase que esa ha sido una controversia muy importante. Primero, ¿qué domicilio pongo? Pues el que está en la base de datos del SAT. Ok, ese es el domicilio que está registrado en la base de datos, por supuesto. En un tema, en algún momento dado en mi vida fui socorrista. Y como socorrista, la primera prioridad es el salvamento de la vida, para llegar a una estabilización y después llegar a un hospital para la estabilización total. Entonces, en temas fiscales, si hoy un contribuyente, un cliente, un trabajador me trae su constancia, pues son los datos que tengo hoy. ¿Qué tengo que poner? Esos datos. Por supuesto que si ese cliente, ese trabajador, sabe que ya ese no es su domicilio, es una obligación personal que debe de cambiar. Pero yo no soy nana de ningún contribuyente, esa es una obligación personal. Entonces, ¿qué me queda a mí? Oye, cliente, ¿ese es tu domicilio? Sí. Partimos de un principio de confianza donde tú me estás entregando, yo acuso de recibido, que esa es tu constancia y esos son los datos válidos. Si tú sabes que hay un dato incorrecto, es tu responsabilidad porque yo voy a asumir que son los reales, los pongo en el CFDI y con eso te timbro. Y si la autoridad me dice algo, digo, pues, esto es lo que me entregó y aquí está mi acusa. Es que ese ya no es su domicilio. Digo, yo no soy autoridad fiscalizadora, soy un proveedor de servicios, soy un proveedor de bienes. No Claro. tengo la autoridad para estar validando y tener un verificador. Eso es tuya autoridad. Perdón, pero esa es tu actividad. Claro. Entonces, sí deberían de actualizarlo, sí saben que tienen que hacer cambios. Pero yo no puedo ponerme en un plan de rasgarme las vestiduras y decirles, no te timbro porque ese no es tu domicilio. ¿Y tú cómo sabes que no lo es? Claro. Claro, al fin de cuentas el requerimiento técnico va a estar, va a coincidir con la constancia y al menos para efectos fiscales va a corresponder y va a timbrarse sin ningún problema. El problema probablemente pueda ser que el domicilio que mejor tenga yo en mi contrato o el domicilio que tenga yo en mis datos de contacto del trabajador no corresponda al de domicilio fiscal, pero bueno, ya será otro tema eso que tendríamos que estar analizando para ver si se tiene que actualizar, no se tiene que actualizar. De entrada, como patrón, digamos, en este caso, pues yo cumplo con solicitar la información, revisar que coincida con lo que ostenta la autoridad en sus bases de datos y bueno, de ahí en adelante poderlo estar haciendo. Hay otro tema importante ahí, maestro, que también nos pasaba en un curso, que muchos creen en el anonimato de no estar registrados en el SAT y de no la expresión de los contribuyentes, bueno, no contribuyentes, de las personas que realizan o que trabajan en la informalidad y realizan sus actividades a través de ese mecanismo. Y muchos creen que puede haber de verdad de manera eficiencia, perdóname, un anonimato a la hora de estar frente al SAT. La realidad es que no lo es. No, yo lo comentaba muy recientemente en un curso. Les decía, a ver, una cosa es que tú tengas la obligación de darte de alta en el SAT y poner un domicilio, pero eso no significa que si no lo hace la autoridad tampoco te puede identificar. El propio artículo 10 te señala justo después de esos tres incisos que nos acaba usted de señalar, que la autoridad puede tomar el domicilio, inclusive que tengas en el sistema financiero, ¿no? Si tienes alguna tarjeta de débito, de crédito, departamental, que también muchos creen que no son parte del sistema financiero, la realidad es que sí, toda esa información la voy a poder tener ahí. O sea, aun cuando yo no tenga mi domicilio actualizado o no esté registrado, la autoridad tiene medios perfectamente para poderme localizar. Sí, 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 y digo, no es nuevo, el secreto bancario se acabó desde el siglo pasado. Y recordemos que en resolución miscelánea hay una disposición donde se indica que todo el sistema financiero le pasará los datos de sus usuarios al SAT. Mm. Que si en un momento dado
un usuario de sistema financiero no le da su RFC, el SAT le dice, no hay problema, tú pásamelo y yo se lo pongo. Eso está reconocido en resolución miscelánea. Por eso en el párrafo siguiente, como bien lo señala de este artículo 10, nos dice, oye, ¿no me has dado nada? No hay problema. Le digo a mis cuates, Comisión Nacional Bancaria, ven para acá, pásame los datos de fulanito. Por eso, amigos cibernautas, cuando teníamos aquel y pago del IRE, aquella retención que tenían que hacernos, pues de pronto decían, pues el SAT no me reconoce, puedo abrir y cerrar cuentas y me la llevo bien relajado. Y de pronto llegaba una carta de invitación o te llegaba una multa, una estimación de crédito fiscal. Y lo primero que decía la gente es, ¿cómo me encontró? Pues bien fácil, le dijo al sistema financiero ahí. El sistema financiero le dijo al SAT, oye, no le pude retener. Y el SAT dijo, no hay problema, ¿qué domicilios tienes? Y yo le invito a que pague. Entonces, hay muchos esquemas. El problema ahí es que se meten en camisa de once varas, dice mi abuela. Porque entonces ya entramos en un tema de discrepancia fiscal, que con gusto podríamos platicar en otro programa, cómo se genera y por qué se genera y las sanciones que te llevan. Claro, el chiste está en la sesión de hoy, que la autoridad te puede localizar sin ningún problema, sin mayores complicaciones, ¿no? Sí, amigos, y eso de, no, o sea, te puedes esconder del banco, de esas instituciones financieras de que les pidiste prestado y no te ubican, pero del SAT. Te voy a platicar rápidamente una nota de Francia, para que veas que en todos lados se cuecen habas. Francia firma un convenio, el gobierno francés, su departamento de fiscal, firma un convenio con Google para utilizar su esquema de mapas y drones para la identificación de albercas escondidas. ¿Por qué? Porque así como en Francia, en México, que pagamos impuesto predial, si tú haces mejoras a tu estructura, por supuesto que aumenta tu impuesto. ¿Pero qué hicieron los franceses? Por eso es la de la evasión fiscal que es en todo el mundo. O sea, de pronto, es que en México, no, hombre, es en todo el mundo, no te preocupes. En Francia, los franceses, hoy en pandemia, ¿qué hicieron? Pues ya que no me puedo ir a la playa, pues que la playa venga a mí y pongo mi alberquita. Pero para que no se vea, pues me la escondo, pongo un techito, pongo mi alberquita y me la llevo a gusto. Bueno, nunca le reportaron al gobierno. Y el predial estaba abajo. Y el gobierno dijo, oye, como que ha aumentado el consumo de agua, ¿no? Como que está medio chistoso esto. Pues al final, siempre un dato refuerzo. Claro. Entonces dijeron, a ver, Google, échame la mano, vamos a hacer un convenio, necesito que me pases esta información. Se reencontraron más de 10,000 albercas escondidas. Y el gobierno de aquí soy, pues aquí ya tengo un recurso adicional. Entonces, no nos escapamos, amigos, no nos escapamos. Además, maestro, que vale mucho la pena también señalar que más allá del tema coercitivo que la autoridad pueda ejercer sobre los contribuyentes, el tema de que también la autoridad ha estado ocupando este tema del domicilio fiscal para coartar otros derechos u otras cuestiones, como por ejemplo el acceso a las devoluciones, ¿no? Actualmente una devolución solicitada por una persona física que se encuentra como no localizada, pues prácticamente estamos hablando de una imposibilidad de que se le pueda devolver al... A pesar de que la Corte ha señalado lo contrario, la realidad lo seguimos viendo año con año, ¿no? Pero es normal, porque imagínate tú tienes un negocio con un cliente, quedaron mal, y entonces, ¿qué le dices? Está bien, cliente, te voy a hacer tu devolución. Te lo vas y lo buscas, y ya no está ahí el cliente. Entonces, tú le querías dar su lana, no estaba ahí el cliente, entonces le dices, pues, cuando actualices tus datos, vienes y me avisas. Claro. Aquí el tema es que pues, el SAT dijo, primero, no tengo ganas de devolver, y segundo, pues si yo encuentro un pretexto, pues menos lo vamos a hacer. Por supuesto que si el día que tengas todo en orden, con gusto, pues ya no me queda otra y te lo voy a devolver. Pero les damos pretextos, al final también somos motivo. Sí, Tan claro. fácil, actualiza tu domicilio y bueno, vamos caminando. Pero somos muy curiosos los seres humanos en este aspecto. La semana pasada se dio también a conocer por parte de la autoridad este tema de la reducción de multas, inclusive hasta el 100%. Nosotros ya nos ha tocado casos, digo, a raíz de este comunicado seguramente habrá más, pero ya nos ha tocado casos donde también les niegan el tema de las reducciones por estar no localizados. Claro. Sí, o sea, volvemos al punto. El SAT dice muy sencillo.
no te encuentro, pues ¿cómo quieres cosas? Claro. Ubícate y sin problema. Ahora, no se la han aplicado más feo, porque recordemos, artículo 17H bis, Código Fiscal de la Federación. La sanción, una de las tantas sanciones en materia de restricción de uso de certificado de sello digital, que amigos cibernautas, nada más el certificado es para que puedas timbrar. Si no lo tienes, no timbres. No omites una factura. 17H bis que te dice, estás no localizado, pues no te timbras hasta que te ubiques. Claro. Entonces, ve los riesgos, o sea, que no estás no localizado. La autoridad te detecta y para ella, mira, ciérrale la llave, que ella no pueda timbrar. Y no timbrar es peor que te pongan una lámina ahí de clausurado. ¿Por qué? Porque no puedes emitir una factura de ingresos, ni de egresos, ni de nómina, de nada. Claro. Y tampoco puedes decirle a tu vecino, oye, préstame una factura, porque se consideran operaciones ficticias. Entonces nos agarran del cuello, así, ¿para qué te metes en broncas? ¿Para qué te metes en broncas? Yo les digo, una cosa es que sí hay cuestiones muy complicadas de cumplir, pero otra cosa es que también me pongo de pechito para que me estén dando lata. Entonces, mejor vayamos arreglando. Por eso un tema de previsión. Claro. Por eso acércate a tu contador de más confianza. Aquí está mi estimado Alejandro Aguilar, tiene toda una infraestructura. Pues te puede echar la mano para ir regularizando cosas. Así es, maestro. Muchas gracias. Nada más para ir ya cerrando el tema, maestro, quiero tocar el tema de las personas morales, que también se especifica cuál será su domicilio fiscal. Y el tema de las personas morales, la diferencia con se nos puede regalar sus comentarios sobre el domicilio fiscal y domicilio social. Y el tema, pues también en que inclusive el domicilio, en caso de no tenerlo actualizado y no señalarlo de manera correcta para la autoridad, inclusive, ya lo adelantamos hace un momento, podría considerarse hasta un delito. Sí, el punto es, uno, para una persona moral, hoy con todo el tema de la modernidad y la digitalización, se nos habla del aspecto de poder en un momento dado tener juntas como ahorita la estamos teniendo. Se está uniendo el Estado de Puebla, la Ciudad de México a través de un Zoom. Entonces, ¿por qué? Pues usted está en Puebla, yo estoy aquí en la Ciudad de México, todos felices y contentos y nos juntamos en un Zoom. Esto lleva a un macro, una empresa transnacional, donde un socio anda en Estados Unidos, otro anda en Europa. ¿Dónde es la fuente principal? ¿Dónde es el centro principal de toma de decisiones? ¿El Internet? No. La autoridad dice, tiene que haber un lugar físico. Tiene que haber un lugar físico donde esté tu administración principal, donde pueda ubicarte. Y no quiero nuevamente una oficina virtual. Quiero un domicilio reconocido y lo mínimo que están pidiendo hoy es contrato. El contrato de arrendamiento para validar. Por eso también, si en un mismo domicilio hay 3, 4 personas morales, pues la autoridad dice, no, espérame, esto me suena a oficina virtual. Y cada vez nos pide más datos para validar y confirmar que ese va a ser nuestro domicilio fiscal. Ahora, ojo, domicilio social es donde puedo estar atendiendo a mis clientes, puedo atender una tienda, un punto de venta, pero el domicilio fiscal es directamente con el SAT. A ver, SAT, aquí estoy para lo que necesites, no hay problema. Cuando quieras, en horas y días hábiles, estoy a tus órdenes. Entonces, es muy importante siempre tener un domicilio fiscal. Y si te cambias, actualízalo. ¿Por qué le avisamos a todo el mundo y no le decimos al SAT? Porque nos da miedo. Pero ese miedo se puede traducir en una multa, en una restricción de tu certificado digital, o más complicado, en un delito fiscal, artículo 108, 109 del mismo Código Fiscal de la Federación. Así es. Entonces, repito, ¿para qué nos metemos en broncas? Hay cosas que las podemos solucionar tranquilamente, solucionémoslas de esa manera. Así es, maestro, sí, efectivamente. Creo que esa es la invitación y la reflexión para todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Creo que es un tema donde la autoridad ha estado tomando pues mucho interés, ha tenido ya repercusiones interesantes. Te lo repito, más allá del tema de la multa o del tema, evidentemente, de las facultades de gestión con la cancelación de sellos digitales y diferentes cosas que la autoridad ya tiene herramientas para poder procurar que se cumpla con este tema. Creo que podemos hacer mucho más preventivos y no intentar despistar a la autoridad a través de estos medios, que independientemente de cualquier cosa, inclusive podría volverse en un tema de delito y hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones. Ya sabemos las cosas que a la autoridad no le gusta,
Eso también es muy evidente, el tema de los domicilios fiscales, el tema de personas morales en casa habitación, el tema de que tengamos 5 o 6 empresas en un mismo domicilio. Son cuestiones que a la autoridad no le gustan, pero no le gustan no solo por el tema de que de manera, digamos, berrinchuda no lo quieran, ¿no? Sino que se ha visto mucho abuso a través de los años con este tipo de domicilios y es por eso que la autoridad dice, no, sabes qué, ahora ya no te acepto ese tipo de cuestiones. Entonces, también provocado por los mismos contribuyentes, estos excesos que se han dado, pues bueno, el día de hoy tenemos que dar un mejor cumplimiento, yo diría, a este tipo de disposiciones. Maestro, pues para cerrar la sesión de hoy, sus comentarios finales al respecto de domicilio fiscal, la recomendación que nos pudiera usted dar para todas las personas que nos siguen en nuestras redes. Bien, primero que nada, recen para que consigan su constancia de situación fiscal. Porque no hay citas. No, 6 citas, pero están medio largas. Segundo, miren, una cultura preventiva nos ayuda a todos. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar que necesitemos las cosas de un momento a otro y queremos que todo fluya rápido y ahí es donde más se traban. Yo les pongo siempre un ejemplo en materia de un accidente que tengas que ir al Seguro Social. Si tú de manera preventiva fuiste, cuando te inscribieron, cuando te dieron de alta como trabajador, te inscribiste en tu clínica, te asignaron tu consultorio. Oye, pero me dan paracetamol, no importa, pero ya tienes un consultorio, tienes todo asignado. En una emergencia, pues nada más das tu número y pasas a la sala y te atienden en una emergencia. Pero si nunca fuiste, porque no quisiste, porque no tuviste tiempo, por lo que tú quieras, y pasa un accidente y te presentas a una sala, pues van a decir primero quién es, déjame validar quién eres, y eso te va a llevar tiempo. Claro. Y a veces es tiempo muy valioso. Lo mismo en el tema fiscal. Es mejor que ahorita hagas una revisión, un diagnóstico de tu situación fiscal para observar cuál puedes tener salvedades o problemas e irlos corrigiendo de manera tranquila y paulatina. A que todo lo dejes a como Dios quiera, Dios nos dio a entender y el día que tienes la bronca, quieres solucionarlo en 5 minutos y por supuesto que no se puede. Claro. No se va a poder. Entonces, mi recomendación es esa. Mi agradecimiento, mi estimado Alejandro Aguilar. Gracias por permitirme estar en tu programa. Gracias por permitirle hablar a tus cibernautas. Es para mí un honor precisamente estar aquí y poder platicar de estos temas que nos encantan en materia fiscal y que los buscamos siempre la solución a nuestros amigos contribuyentes para evitarse problemas con la autoridad. Claro, no, al contrario, maestro, el agradecido somos nosotros. La verdad es que una sesión muy, muy interesante, temas muy prácticos para que ahí las personas que nos siguen que tomen nota y que puedan estar aprendiendo de los mejores aquí con el maestro Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Espero no sea la última vez, ni la primera, pero no sea la última de las veces que coincidimos en estos foros y me permita seguirlo invitando porque creo que hay mucho, mucho, mucho de qué platicar y pues bueno, siempre escucharlo de ustedes es garantía. Maestro, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos. Y en verdad, si pueden ir a echarse un chile en nogada por la... Oh, acá los esperamos. Antes de que se acabe la temporada. De los platillos más deliciosos que puede tener nuestra gastronomía mexicana. Y lo más divertido, le hicieron unas monjas. Para aquellos que no les gusta el tema religioso, lo crearon unas monjas. Estuvo riquísimo. Saludos, amigos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Muchas gracias y también agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. No olviden darle like, no olviden compartirlo, que sea la plática de bodas 15 años, el tema del domicilio fiscal. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.